la Argentina, que ya de por sí tiene sus propias características para enfrentar una crisis global de esta naturaleza. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Sebastián Menescaldi, director de la consultora Ecogo. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buen día, Fernando. Todo bien, por suerte. Bueno, en principio, ¿cómo le pegó este cimbronazo internacional a la Argentina? Hoy ya con un poco más de calma y con los números más certeros sobre la recuperación en Oriente. Sí, a ver, lo que pasó fue, parte que igual lo explicaste hace un rato con el otro invitado, lo estuve escuchando un rato. En verdad el temor es el temor a la recesión de Estados Unidos y el impacto que tiene en todo el resto del mundo. Y te diría que, a ver, se empezó el domingo con un lunes negro en Japón y en el resto del mundo, si querés, terminó siendo una corrección de mercado en Ajá. principio. No fue tan grave, o sea, tuviste un ajuste, pero no fue tan grave, digamos. A ver, el domingo a la noche parecía que iba a tener que intervenir de urgencia la Fed, iba a tener que sacar líneas de liquidez, etcétera, etcétera. Por suerte de eso nada pasó. Igualmente nos vamos a ir enterando un poco más de lo que ocurrió, sobre todo con la liquidez a nivel global, te diría la semana que viene. O sea, Ujú. por ahora, digamos, algo que inicialmente uno pensaba que iba a ser una crisis, un evento parecido a la pandemia, parecido a la crisis de 2008-2009, que así empezó, digamos, después se fue relajando un poco y por ahora parece que fue solamente una corrección de mercado y que la Fed no ha tenido que operar. Pero más allá de eso, lo que sí Ujú. está marcando es que el contexto internacional, bueno, se va a poner más desafiante para Argentina. Si bien algunos ayer decían que Argentina por suerte tiene el cepo y que por eso estamos fuera del mundo y por eso estas oleadas y grandes mareas no nos afectan, bueno, es por las malas cuestiones, ¿no? Uno preferiría estar integrado al resto del mundo y que lleguen capitales y que podamos crecer y que no tengamos el cepo, ¿no? Eh, pero bueno, si querés, dentro de todo lo negativo, nosotros estamos fuera, hoy estamos fuera de ese mundo y por eso es que, digamos, la ola, si querés, nos pasó por un costado y nosotros nos pegó un poco, pero no nos pegó tanto. Ahora, lo que sí hay que ver es, bueno, cuál va a ser el impacto de todo esto y cómo se resuelve, sobre todo en pos de un punto importante que estaban marcando antes, que es el blanqueo, ¿no? El Ujú. blanqueo, los anticipos de Claro. bienes personales, la moratoria, bueno, ¿cómo afecta eso a la Argentina? Que es la gran esperanza que tiene el gobierno para recomponer parte, para remonetizar la economía y darle un poco más de vigor en un contexto donde no estamos comprando dólares y la perspectiva hacia adelante es que vamos a comprar mucho menos dólares y que vamos a Ujú. seguir perdiendo reservas. Con lo cual la esperanza hoy de los dólares para poder seguir creciendo y seguir sosteniendo la actividad económica venía por el blanqueo y lamentablemente, bueno, esta situación internacional probablemente le va a quitar atractivo al blanqueo. Sobre todo a los jugadores internacionales, no blanqueo, pero sí el blanqueo, la RIGI, digamos, a la parte local que quería invertir en algo nuevo, Ujú. bueno, lo van a volver a pensar y decimos, che, vale la pena hoy, con este riesgo, con este nuevo contexto internacional, seguir invirtiendo o no. Yo creo que parte del blanqueo va a ser, porque son los Ujú. nacionales, el tema va a ser las decisiones de inversión internacionales, ¿no? Donde previendo una recesión, dicen, bueno, che, pará, quizás el precio del cobre no va a ser el mismo hacia adelante, el precio del petróleo no va a ser el mismo hacia adelante, entonces quizás yo pensaba invertir 1000, bueno, invirtamos 500, bueno, eso es lo que después puede ser el mayor impacto que puede generar en el corto plazo para nuestro país, ¿no? Que Bien, una ahora, recesión afecte los precios internacionales y nos dé menos ujú. dólares. La llegada de dólares que vos esperás, como decís, puede ser vía RIGI, con inversiones concretas, puede ser vía el blanqueo también, con los que se vean incentivados a regularizar sus tenencias, ya sea en la Argentina o en el exterior, pero no esperás llegada de dólares para el Banco Central por otro lado. Quiero decir, no esperás ni ninguna novedad relevante del Fondo Monetario, ni tampoco ninguna novedad relevante con los famosos préstamos repo que el gobierno siempre desliza, pero nunca termina de anunciar en concreto. A ver, yo creo que respecto a esos dos puntos, el repo para mí puede ser una opción B Ujú. para cancelar la deuda en enero si es que no lograste bajar el riesgo país lo suficiente. Ok. Digo, si los bonos no llegan a tener 20 de valer $20 más de acá a fin de año y no tenemos acceso al mercado internacional, bueno, el repo puede ser una opción B para intentar cancelar la deuda de enero.
Creo que es eso. Pero para eso, digamos, hoy para mí es una expresión de deseo. Eh, ¿Por qué? Porque tiene que igual bajar bastante el riesgo país para poder Claro. concretar el repo. Acordemos que el repo va con cierta garantía. Si es con bonos locales, yo no creo que se pueda hacer. Digo, ¿por qué? Porque te pide el doble de garantía y dado lo que cotizan, a la cotización actual tenías que poner, por cada dólar que te presten, tenías que dar $4 de deuda, lo cual no parece, no luce muy, muy probable que ocurra. Podría llegar a usar como garantía sí el oro y eventualmente títulos del Banco Central, pero para eso yo creo que como mínimo debería bajar bastante el riesgo país. O sea, hoy si no, no sé si lo veo posible. Hoy no Y se puede respecto al hacer. fondo, yo creo, para mí hoy técnicamente podría llegar a Bien. entregar el oro, podría llegar a Sí. entregar los dólares, los bonos del Los tesoro que dólares tiene 4-1. el Banco Central. No, no, por eso, a ver, por eso, con los dólares, con los bonos locales yo lo veo muy poco probable. Podés usar una parte, sí, quizás del oro, que parte por eso te estás enviando afuera, y también eventualmente podrías usar títulos del Tesoro de Estados Unidos que tiene el Banco Central, que tiene 4.300 millones de dólares en títulos de Estados Unidos. Creo que eso sería más factible usar eso Claro. que usar los bonos hoy. O sea, eventualmente existe esa posibilidad. Para mí sería más un plan B. ¿Y Que el está muy plan bien A que tenga cuál el sería? gobierno. ¿Qué sería lo mejor a lo que puede aspirar el gobierno? Lo mejor que le podría aspirar al gobierno es que de repente venga la confianza en el mercado, tu riesgo país baje a 600 puntos y que puedas hacer alguna admisión pequeña Ok, con ese riesgo digamos, y renovar la deuda. No es que estoy pidiendo que me des más deuda, nada, es claro. solamente un rolloveo que es lo que hacen todos los países del mundo y algo normal. El problema es que, bueno, hoy por hoy hay mucha desconfianza Claro. sobre el repago en Argentina y por eso está nuestro riesgo país donde está. Ese sería el plan A. Pero está Bien. bien tener un plan B que es, digo, Y, si no llegué a bajar lo suficiente, bueno, tener y, el y repo. allí, Y Sebastián, el número respecto, mágico, perdóname, pero digo, el número mágico del riesgo país, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el riesgo país que necesitamos para volver a hacer esa emisión pequeña y, si se quiere, transitoria para poder rolear los vencimientos de enero? y yo creo que tendría que estar entre los 600 y los 800 puntos, no podría Claro. estar mucho más que eso. Bien, que antes Porque de si fin de no, a ver, año es si no casi pueden, imposible. y la verdad que luce poco probable, lamentablemente. Por Bien, eso me parece bien tener el plan claro. B y que también es difícil de concretar. Bien. Vamos a aclarar. El plan C será usar reservas y habrá que juntar las reservas para eso. Ok. Y te preguntaba también por el Fondo Monetario. Digamos, el fondo por el momento tampoco da certezas de que nos vaya a habilitar, no sé, o vencimientos más largos, o fondos frescos, o alguna suerte de facilidad. Sí, a ver, para mí, para que tener un nuevo acuerdo con el fondo, yo te digo la verdad, si sale todo muy bien al gobierno, el acuerdo para mí va a estar después de las elecciones del 25. Ok, O sea, no va a llegar en el corto plazo. ok. Si salen las cosas más o menos, el gobierno podría llegar a recurrir al FMI. El problema es que va a tener un costo. El costo va a ser que seguramente no vamos a seguir con este esquema cambiario. El tipo de cambio que te van a pedir va a ser otro. Claro. Entonces, por eso yo creo que el gobierno va a intentar patearlo hasta después de las elecciones, si puede. Bien. Pero llegado el caso, y si ocurre, yo creo que va a ser con gran ayuda eventualmente si es que llega Trump, y no va a poder ocurrir antes de marzo del año que viene. ¿Por qué? Estoy pensando en las elecciones. Elecciones de Estados Unidos es el primer fin de semana de noviembre, asume el Trump el 20 de enero. Recién a partir de ahí se podría Claro. activar. Entonces recién podrías tener ese acuerdo en marzo, pensando que lo hacen todo rápido y que ya está todo previamente hablado. El problema es que, bueno, tiene un costo en términos que probablemente el Banco Central no te va, perdón, el FMI no te va a permitir seguir con el blend, no te va a permitir seguir con este tipo de cambio. Te Claro. va a pedir alguna cosa a cambio que, bueno, que no sé cuánto el gobierno estaría dispuesto a hacer. Podría estar dispuesto a hacerlo Y también te va a teniendo el pedir respaldo acelerar la del salida del FMI. cepo. Yo creo que sí, no sé si inicialmente, si se va a Ok. poder, lamentablemente. O sea, digo, tenés que conseguir muchas reservas para poder salir de cepo y tenés que tener establecido bien los mecanismos de salida y cómo te vas a financiar, cómo vas a armar el programa financiero en lo que resta del año. Bien. Ahora, Sebastián, salgamos de los dólares y metámonos en los pesos, que también tienen muchas vueltas. Dale. El gobierno dice que en septiembre el índice de inflación
podría comenzar con 1 e inclusive podría comenzar con 0. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás eso? ¿Le crees o no le crees? Lamentablemente yo creo que lo veo poco factible. Ojalá Ujú. pudiera ser así. Nosotros medimos en la consultora, yo te digo, para agosto estamos previendo ahora un alza de en torno al 4,1%. Ayer sacamos el primer comunicado. Sí, Tenemos casi un punto de inflación de regulados. Eso ya te va a dejar un arrastre de un punto ok. de entrada. Un Con lo cual punto ya de veo regulado poco probable sería llegar al cero. un punto de ajuste de tarifas, básicamente de tarifas energéticas y de Exactamente. O sea, transporte. este mes tenés, sí, es más transporte, la mayor parte es Ujú. transporte y una parte más pequeña de tarifas energéticas. Entonces, yo veo difícil para. Yo creo que el gobierno está. El ministro, cuando lo dijo, pensó que, bueno, si yo voy a bajar el impuesto país, voy a bajar 10% del costo de gran parte de los bienes y por eso podía poder llegar a bajar. Podría haber alguna deflación que me ayude. Ahora, yo por un lado no creo que respecto a los bienes, si te bajan el 10% no creo que eso se traslade al consumidor. Ujú. Probablemente va a quedar en la cadena. Será el industrial, será el Bien. comerciante. Y Pero, la segunda cuestión es que la suba después pasa a seguir teniendo subas de salarios que ujú, están asociadas a los precios de los servicios, con lo cual, si yo también quiero que sea 0,1 el aumento de los servicios, también quiere decir que los aumentos de los salarios no los voy a poder ver. Entonces, ujú, voy a tener que elegir y como yo creo que todavía los salarios van a seguir recomponiéndose, tampoco veo que sea tan baja, digamos, claro. la suba de los servicios, con lo cual voy a tener impacto igual de servicios, voy a tener, yo qué sé, ayer anunciaron servicio doméstico, 8,5 el mes pasado, 4 este mes. Bueno, todo eso tiene pega en los costos y eso después se va a seguir Ujú. trasladando. Con lo cual, la verdad es que yo veo, si él me hubiera dicho entre 0 y 1 los bienes, ahí te podría creer. Eh, la inflación total, lamentablemente, yo creo que no va a tardar y ojalá se Bien. llegue, pero me parece que El, va a tardar en llegar a esos el precios. 4% mensual es una suerte de piso. ¿Vos crees que, digamos, que el gobierno ha tenido un primer objetivo, ha, digamos, ajustado muchos precios relativos, ha hecho el esfuerzo hasta político, si se quiere, ha hecho el costo que otros gobiernos tal vez no quisieron hacer y consiguió esta desaceleración, pero por debajo de ese 4 mensual no se puede perforar? Y yo creo que está hoy entre 3 y 4 si querés. Ujú. Puede seguir. El problema es que, bueno, va a tardar tiempo y eso va a depender mucho también de la estabilidad financiera, de los Ok, dólares que hablamos antes. ok. Si el gobierno Mm. sigue perdiendo dólares en las reservas y no consigue dólares de blanqueo, bueno, ese esquema se va a complicar porque vas a empezar a ver de vuelta presión en la brecha. Ujú. Con lo cual, bueno, confirmar la desaceleración no va a implicar solo de esta política del gobierno, sino también empezar y que haya llevado a cero la emisión o haya reducido fuertemente la emisión, sino también va a depender de bueno, que el Claro. central siga recomponiendo su balance, ya no achicando el pasivo, sino también elevando los activos que tiene. Va a Bien. depender de eso, me Hay parece. hay un proceso ya lanzado y ya viene en marcha de pasar la deuda del Banco Central a la deuda del Tesoro. ¿Cómo ves eso? Y sobre todo, ¿crees que eso va a tener un impacto directo en la inflación? Digamos, ¿el mercado va a aceptar esa corrección, el nuevo instrumento de las LEFI, etcétera? Yo ahí tengo mis dudas, o sea, Ujú. yo entiendo en términos de la emisión endógena, pero digamos, hay un economista que te dice que, dos economistas, que te dicen que en el caso de que Argentina, si Argentina, un país no tiene crédito, la deuda es igual a su moneda. Entonces, el Ujú. tema es que vos pasaste toda tu deuda a ser deuda del tesoro, que no tiene respaldo y casi, o sea, y no tiene crédito. Entonces, eventualmente, si vos tenés algún problema con la deuda del tesoro que duplicaste de Claro. noviembre a ahora, de repente vas a tener que volver a emitirlo. Con lo cual, yo no, digamos, lo entiendo en una parte, pero digo, ahora no estás viendo la otra parte que es la deuda del tesoro, y de repente te vencen 35 millones de pesos de acá a fin de año y un monto similar el próximo año. Ujú. Tenés ahí un tema, una cuestión de ese refinanciamiento, que en el caso de que tengas problemas vas a tener que volver a emitir los pesos. Ujú. Con lo cual, me estás diciendo, para mí es pasarlo de un lado al otro y no cambia mucho, digamos, la Ok. debilidad que tiene el país en términos de su crédito y de su moneda. Por eso, pero digo, el punto clave sería que el gobierno no está exento de volver a emitir por este Te, movimiento que hizo con los pasivos.
Y exactamente, o sea, y el tema también es que este movimiento que hiciste con los pasivos es el que te va a limitar a vos la salida del cepo. Claro. Porque hoy por hoy tenés toda la deuda con cepo con tasas negativas. Ahora, si Argentina saca el cepo, 90.000 millones de dólares de deuda, ¿qué tasa va a pagar? Claro. 10-12%. Son 10.000 millones de dólares de vuelta y más déficit. Ujú. Eh, Porque hoy, digamos, lo estoy licuando. ujú. Porque tengo tasa de interés negativa. Entonces, esas son también cuestiones que el gobierno te va a tener que empezar a mirar si es que quiere salir del cepo. Bien, ves, Y por eso no, para mí va a costar. claro, pero digo, lo ves como un objetivo probable este año, no levantar todos los controles cambiarios, sino al menos hacer un trabajo de unificación, de que por lo menos tengamos un único valor del dólar. Lamentablemente, por lo que dije Ujú. recién, todavía no lo veo. No, Yo creo que no va lo a ves tardar para más. O 2024. sea, necesitas reconfigurar mucho más la economía Ujú. y que parte de esos pesos que hoy están, si querés, en esos títulos pasen al sector privado, sea crédito, sea Claro. ir reduciendo ese exceso de pesos, si querés, que hay. Porque, a ver, todos esos pesos, de repente, si yo te libero el cepo, bueno, todos esos pesos te van a ejercer presión sobre el tipo de cambio. Entonces, no Ujú. te van a permitir, lamentablemente, sobre el tipo de cambio, sobre el sistema financiero, sobre, digamos, el crédito público. O sea, muchos problemas te generarían si vos liberás el cepo muy rápidamente en un contexto donde no tenés reservas. O sea, hoy, si querés, las reservas netas del Banco Central, en la medición más favorable, son 3.500 millones de dólares negativo. O sea, sigue siendo negativo y Ujú. tenés en cuenta que si empieza a intervenir en el mercado, si además va a cancelar más importaciones que antes, bueno, corres riesgo que esas reservas netas vuelvan a estar en torno a los menos 10.000 millones hacia fin de año, con lo cual no Ujú. vas a mejorarlo mucho. Entonces, la verdad que veo todavía la salida del cepo que luce bastante lejana. Bien, con lo cual Sebastián nos deja bastante tranquilos con el cimbronazo después del lunes negro, no tanto con lo que sigue ocurriendo en la Argentina. Te agradecemos Y no, muchísimo este lamentablemente contacto. quedan muchos desafíos hacia adelante.